Cuando hablamos de esto de la culpa y la paz, y esa tensión interna que se nos genera, obviamente es puro estrés, es puro sentirnos coartados, de no saber cómo responder, cómo actuar, sentir que queremos algo, pero terminamos haciendo otra cosa, o decimos algo y terminamos cuestionándonos por qué lo hemos dicho. Entonces, yo creo que hoy más que nunca es súper importante estar en esta frecuencia de paz. Tenemos tantos estímulos a nuestro alrededor que nos van como activando tanto nuestro sistema nervioso, y producto de esa misma activación no podemos estar en paz. Entonces, ¿qué activa este sistema nervioso? ¿Qué nos hace estar en culpa? ¿Cómo funciona nuestra mente que hace que esto suceda? Desde la mirada como más integrativa, ¿no? De la medicina integrativa, de lo que hoy día está un poco buscando nuevas respuestas, porque siempre vamos a encontrar nuevas respuestas y en realidad hay muchas respuestas para esto, no solo una sola, ¿no? La culpa es un estado de la mente, ¿no? Eso se ha dicho desde que existe, dijéramos, esta búsqueda de la filosofía más oriental que en el occidental, ¿no? Yo diría que quizás la culpa fue utilizada durante mucho tiempo en la época occidental, ¿no? Como algo muy ligado dijéramos, al sentirse culpable, al pecado, a poder sentir que en realidad había algo malo en mí. Y hay algo que yo siempre le trato de recordar a las personas con las que trabajo: nosotros estamos muriendo y estamos aprendiendo a morir. La vida está hecha de aprendizajes, y la culpa, si no la sobrecargamos de una negatividad, de una polaridad negativa, ¿no? Que nos llevaría hacia la angustia, hacia el pesar, hacia el abatimiento, ¿no? Estados emocionales que también tienen un reflejo en el cuerpo, porque dijéramos hoy día la neurociencia sí acompaña a los estados emocionales, ¿no? Puede reflejar ciertas respuestas cerebrales y orgánicas, como tú decías. Entonces, la verdadera percepción de la culpa es un estado de la mente que también no todos lo perciben. O sea, hay gente que no se va a sentir jamás culpable, que ay, pasó nomás. Depende de dónde tú tienes puesta la atención, si en el locus interno en ti misma o en el locus externo. Por decir, la culpa tiene una geografía, tiene una territorialidad, algo, no sé, Territorio, de territorio. territorio. Sí, de territorio. Entonces, si la tienes adentro, funciona de una forma, y si la pones afuera, la tienes de otra. Entonces, la culpa no necesariamente vamos a encontrar como grandes acuerdos, ¿no? Porque la culpa puede ser del gobierno y puede ser del impuesto a la venta, y puede ser porque Juanita del efecto mariposa, ¿me entiendes? Tú no sé, afuera, afuera, afuera. Y también está la personalidad que la tiene adentro, que dice, bueno, yo me hago cargo nomás. Esto es mi culpa, mi responsabilidad, que es una palabra que hemos tratado como de alternar para descargarla de lo negativo. Y me hago responsable y sí, por supuesto, de repente uno se bajonea porque la autoimagen que uno tiene, la autoestima se afecta, y la culpa llega a rebotar en muchas partes de nosotros por dentro también. Así que entre los que están afuera y los que están adentro, no sé, pero seguramente, como todo estadísticamente hablado, uno partido por P, o P partido por uno, entonces la probabilidad siempre es como o la pones afuera o la pones adentro. Lo ideal es que más que afuera o adentro, efectivamente tenemos algo integrativo y algo circular, ¿no? Que ciertas cosas se concadenan. Entonces, creo que la paz nos permite mejorar la culpa, no sé cómo decirlo de una otra manera. Tener paz, cuando tenemos culpa y sentimos culpa y estamos en paz interna, probablemente esa culpa pueda manifestarse con soluciones y con menos rebote interno. Por eso la invitación de hoy día es cómo hacemos con esa culpa que está afuera o está dentro y nos rebota, ¿no? Y está diciendo una de las personas que nos acompaña: culpa y responsabilidad, entonces serían cosas distintas, ¿no? Responsabilidad de dentro, culpa desde afuera. No, la verdad es que la culpa está dentro y afuera, y en ambos casos la actitud positiva, por decirlo así, el cambio de conducta sería decir, ok, en vez de sentirme culpable afuera porque los otros me hacen mal, o adentro porque yo soy la que me hago mal, me pongo al medio y digo, ok, me siento con culpa,
qué puedo hacer para responsabilizarme y qué puedo yo hacer, porque a lo mejor yo digo, bueno, no tiene, o sea, que yo se murió mi plantita de tomate no es por el cambio climático, es porque me fui de vacaciones y se me olvidó la planta, ¿no? Y, y realmente resulta que sientes culpa porque era tu planta de tomate predilecta, no sé, por decir así, o la florcita, y entonces dice, bueno, a lo mejor es porque el sol está tan fuerte y claro, el cambio climático y la derivada. Entonces el cambio climático, el sol está tan fuerte y el agua está tan cara, casi como que mejor que se murió el tomate. O sea, afuera, 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 externalizo. Son otros los que son responsables, no que yo me olvidé de irme de vacaciones y se me olvidó la planta. A cambio, llevándolo hacia adentro también en una derivada también es como ya, en realidad, pucha que soy descuidada y me empiezo a maltratar. Pucha que en realidad soy tonta porque cómo no me di cuenta y cómo no lo anoté en mi lista de 25 millones de cosas que tenía que llevar de vacaciones, pucha, yo en realidad no puedo tener plantas y me castigo. Entonces, o afuera o adentro, ¿cómo hacemos para que la culpa sea un estado de la mente positivo? Es muy intrínseca en el ser humano. Sí. Si lo miramos también desde una mirada más sistémica, o sea, de dónde provenimos o por qué, de dónde somos, eh, nosotros los seres humanos somos mamíferos, pero de todos los mamíferos solo somos los más frágiles, indefensos y más dependientes de ser cuidados hasta una edad bien avanzada. O sea, avanzada no me estoy refiriendo a esta adolescencia alargada que está haciendo el día de hoy, sino que un animal, hay algunos mamíferos que nacen y ya se paran solos en sus cuatro patas. Al año ya están solos funcionando por el entorno, la naturaleza, buscando su propio alimento. Nosotros no, necesitamos mucho, mucho, mucho que nos cuiden. Y eso genera una dependencia. Y eso genera también que sintamos que el otro, el que me cuida, es superior a mí. Por lo tanto, es la ley, es lo correcto. Yo tengo que hacer lo que me diga. Y cuando a la medida que vamos creciendo en edad, también va apareciendo dentro de nosotros esto de diferenciarnos y empezar a conectar con lo que nosotros realmente queremos. Entonces, empezamos a sentir culpa porque no soy igual, porque no respondo a lo que quieren de mí, porque no hago lo mismo que el otro. Y la culpa además tiene muy asociado la sobrevivencia. Tenemos por este lado que somos frágiles hasta una muy avanzada edad, que no podemos ser autovalentes, pero además traemos una información muy ancestral que viene de la época de las cavernas, donde si nosotros formamos parte de la tribu, podíamos sobrevivir. Si nos echaban de la tribu y nos quedábamos afuera de la tribu, posiblemente nos íbamos a morir rápidamente. Entonces, la culpa también se activa para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, son como programas ancestrales, familiares, estructurales, sistémicos nuestros, que han estado en nosotros siempre para que podamos seguir vivos. El punto está en que nosotros los seres humanos, en la medida que vamos evolucionando, también vamos dándonos cuenta, vamos tomando conciencia de que somos diferentes al que tenemos al frente, y en ese juego de diferenciarme, de ser yo, pero no dejar de pertenecer, la culpa siempre está ahí, manteniendo ese juego. Culpa positiva sería 2 rayitas, responsabilidades. O sea, efectivamente, hoy día la planta de tomate se puede morir en 2 días porque hacen 39 grados. O sea, hay un efecto externo, ¿no? Como habíamos conversado también al preparar la clase, y un efecto interno, siempre en el proceso de la culpa. También, como dice una persona que nos acompaña, dice la culpa muchas veces proviene de los padres controladores. Claro, a veces las expectativas que tenemos, o sea, si nos vamos ya al origen psicológico de la culpa, no tanto el locus, no el territorio donde esta se halla, pero realmente si tenemos una culpa, puede ser que tenga un origen también en una infancia muy exigida, papás que al final de cuentas controlan porque en el fondo están tratando de tener un mejor escenario para su hijo, para su hija. En el 98% de los casos voy a imaginarme, voy a suponer que esta necesidad de control tiene que ver con poder potenciar los aspectos del niño o de la niña o del niñez, pero en realidad
quizás para ese pequeño o pequeña es muy fuerte esta sensación de cumplir las expectativas del otro, ¿no? Y como nosotros estamos diseñados, como dices tú, sistémicamente, entonces suele ser como, claro, papás muy avasalladores, de repente muy coercitivos, ¿no? Nos van a llevar a una mayor carga y eso se va a estructurar, obviamente, en la personalidad. Hay otro punto importante ahí como para sumar a esto que nos comparte esta persona de que muchas veces proviene de padres controladores. ¿Por qué hay un padre o una madre controladora? Y a veces nos damos cuenta que ese mismo padre o madre fueron niños abandonados o se sintieron abandonados. Entonces lo que ellos necesitan es tener el control de su entorno, el control de sus hijos para sentirse acompañados. Y los hijos empiezan a crecer y quieren hacer su propia vida, que es lo normal. Y entonces la manera de entablar el vínculo es con manipulación y de alguna manera un chantaje, que no es consciente porque la madre o el padre lo está haciendo desde sus propias carencias y donde el niño percibe ese dolor del padre o de la madre y quiere de alguna manera satisfacerlo porque me ha cuidado, me ha alimentado, he podido sobrevivir, le debo la vida. Entonces se genera esta negociación. Y cuando además empezamos a aprender que la manipulación o esta postura de que tú me das, no me diste, yo estoy, no estoy, y se hace estas relaciones más bien tóxicas, a lo mejor entendemos y connota nuestra mente que eso es el amor, entonces empezamos a entablar ese mismo tipo de vinculaciones con otros que están a nuestro alrededor, sea con gente del trabajo, compañeros de estudio, amigos del barrio, una pareja. Entonces, a veces nos pasa que, y un poco lo que dice aquí Annie Rivers, que dice, ¿será que ese padre no tuvo atención cuando pequeño? Sí, totalmente. Y a lo mejor no tuvo atención justo por lo que dices tú, Marian, porque hubieron sus padres, que vendrían a ser mis abuelos en este caso, que a lo mejor querían darle todo lo que ellos no tuvieron. Entonces estuvieron afuera, trabajaron todo para poder proveer. No significa que lo abandonaron necesariamente, así, me voy, te dejo, te entrego, no. Hay diversos tipos de abandono, pero sí pudiera ser que esa persona se sintió que no tenía atención y como requiere la atención de alguien, pone todos sus ojos en sus hijos, aparece este aspecto controlador, aparece esta sensación que yo le debo a ese padre y ahí empieza este juego de culpa que obviamente nos aleja mucho de la paz. Culpa se va tiñendo, o sea, puede ser una culpita, por decirlo así, ¿no? Vamos de a poco incorporándolo a nuestra vida, pensando lo que te escucho desde la infancia, ¿no? Cuánto nosotros esperamos, o sea, porque al principio en la construcción de la autoestima, vamos, lo hemos conversado, vamos primero dependiendo de una autoestima absolutamente de nuestros padres. La autoestima está anclada en la visión de nuestros padres, ¿no? Cuánto nosotros podemos. Aunque uno le dice al niño, tú puedes, tú puedes, tú puedes, el niño tiene sus razones para no creer que puede, ¿no? Cada persona tiene su vivencia y experimenta procesos, ¿no? Pero definitivamente, claro, esa culpa de chiquitito puede ser utilizada a veces, ¿no? En forma muy traumática, ¿no? Muy traumática. Puedes enseñarle al niño a aprender desde la culpa y yo diría que es un escenario muy negativo. Porque tú, claro, tú le dices, niño, tú botaste el jarrón, ¿por qué no te fijaste? ¿No? Es un poco cómo nosotros corregimos una acción de un pequeño, ¿no? En vez de gritarle hasta cuándo estoy aburrida de ti, que en realidad botaste toda la cuestión, chiquillo tal por cual. O sea, no quiero decir que las antiguas tradiciones que rigen a la humanidad sean cuestionadas, ¿ya? Porque en verdad hemos evolucionado y evolucionaríamos igual que los champiñones, igual que los pajaritos, los humanos también. Las jirafas también evolucionaron y nosotros tenemos que evolucionar. Entonces, no es que poco menos que nosotros nos castiguemos por el niño que botó el jarrón, pero sí es como el lenguaje explicativo de que la persona y el niño desde pequeño reciba buenas explicaciones ante la culpa, para que nosotros, los papás, no los llenemos de culpa, porque es como, además está puesta en todo nuestro lenguaje, ¿no? La víctima, la culpa,
es muy difícil y hay zonas muy oscuras donde realmente vamos a tener que va a entrar la culpa como un factor muy erosivo en la persona y en el niño también. Va a generar el típico niño como que se come las uñas, que se te esconde en la sala de clase, el que mejor que lo haga Juanito y yo no. O sea, empieza la autoestima y la culpa en la infancia temprana, ¿no? Empieza como a generar ruido. Ambas se van asociando y vamos sintiendo, van apareciendo patrones de creencias, ¿no? Si quisiéramos elaborar más, en que nos van, y uno dice, ¿de dónde saqué que no sirvo para nada? Claro, en el capítulo 3 de lo de edad chiquitita, de hace 7, 8 años que tenía de edad, no sé, cuando el profesor me dijo no sé cuánto, cuando mi tío me dijo esto otro, pero me dijo una manera en que en realidad no me dieron bajar, salirme de la casa durante 3 semanas de la vergüenza, la culpa de la vergüenza y el trauma, ¿no? Siempre culpa, vergüenza y trauma, una tremenda mal idea. Culpa, vergüenza y trauma, que son obviamente concadenantes muy internos que van a generar que el niño se sustraiga, se sustraiga innatamente por sobrevivencia a una cosa más evitativa. Mejor yo no juego, mejor me quedo en mi casa. Dice, ay, no, si él juega solito. Y yo le digo, y pues no te has preguntado por qué todo el rato juega solito. Dijéramos, claro, puede haber una cosa autística, puede haber un tema, pero ¿qué tan solito tiene que jugar? O sea, hay cosas que nosotros naturalizamos, por decir, que no son tan naturales. Es muy intrínseca en el ser humano. Si lo miramos también desde una mirada más sistémica, o sea, de dónde provenimos o por qué, de dónde somos, nosotros los seres humanos somos mamíferos, pero de todos los mamíferos solo somos los más frágiles, indefensos y más dependientes de ser cuidados hasta una edad bien avanzada. O sea, avanzada no me estoy refiriendo a esta adolescencia alargada que está haciendo el día de hoy, sino que un animal, hay algunos mamíferos que nacen y ya se paran solos en sus 4 patas. Al año ya están solos funcionando por el entorno, la naturaleza, buscando su propio alimento. Nosotros no, necesitamos mucho, mucho, mucho que nos cuiden. Y eso genera una dependencia. Y eso genera también que sintamos que el otro, el que me cuida, es superior a mí. Por lo tanto, es la ley, es lo correcto. Yo tengo que hacer lo que me diga. Y cuando en la medida que vamos creciendo en edad, también va apareciendo dentro de nosotros esto de diferenciarnos y empezar a conectar con lo que nosotros realmente queremos. Entonces, empezamos a sentir culpa porque no soy igual, porque no respondo a lo que quieren de mí, porque no hago lo mismo que el otro. Y la culpa además tiene muy asociado la sobrevivencia. Tenemos por este lado que somos frágiles hasta una muy avanzada edad, que no podemos ser autovalentes, pero además traemos una información muy ancestral que viene de la época de las cavernas, donde si nosotros formamos parte de la tribu, podíamos sobrevivir. Si nos echaban de la tribu y nos quedábamos afuera de la tribu, posiblemente nos íbamos a morir rápidamente. Entonces, la culpa también se activa para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, son como programas ancestrales, familiares, estructurales, sistémicos nuestros, que han estado en nosotros siempre para que podamos seguir vivos. El punto está en que nosotros los seres humanos, en la medida que vamos evolucionando, también vamos dándonos cuenta, vamos tomando conciencia de que somos diferentes al que tenemos al frente, y en ese juego de diferenciarme, de ser yo, pero no dejar de pertenecer, la culpa siempre está ahí, manteniendo ese juego. Se ha hecho mucho trabajo de meditación acerca del lugar seguro, con un espacio visualizado, ¿no? Imaginativo, que representa, se ocupa mucho como herramienta terapéutica, ¿no? El lugar como protegido. Sin embargo, yo diría que realmente es importante incorporar dentro de esa visualización, hacerla desde el cuerpo. Lo vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer juntos de la clase, vamos a hacer el ejercicio de un espacio seguro en el cuerpo. Y vamos a transicionar. Si nosotros nos entendemos a nosotros mismos como seres humanos en perfecto aprendizaje todo el tiempo,
y tenemos que aprender a morirnos también, o sea, hasta para eso vamos a ir a estar aprendiendo en ese momento, porque no sabemos morirnos antes, no, ya que nos morimos no aprendemos, ¿no? Cómo era morirse. Entonces, bajo esa dinámica de que todo es aprendizaje, ¿no? Puede ser que nuestra historia haya sido sobrecargada por sentirnos lo suficientemente buenos, ¿no? Como diría Madeline Klein, una psiquiatra infantil, o sea, quizás no somos lo suficientemente buenos para algo y podemos caer gravemente enfermos psicológicamente y mentalmente. Por lo tanto, ¿qué tan suficientemente buenos? Es como creo mi lenguaje, ¿no? No soy lo suficientemente bueno o me puedo cuestionar qué tan suficientemente bueno soy y me desafío. Aunque yo a veces trabajando, tú ves que estoy cambiando las palabras, buscando sinónimo perfecto, o sea, siempre estamos en este lenguaje constructivo real de cómo vamos diciendo las cosas para que las personas tengan entre lo simbólico del lenguaje, lo más humanamente posible, ser claros y concisos y muy, muy aterrizados, ¿no? De manera que la información no se cuestione cuando ingresa al cerebro, ¿no? Si yo te estoy diciendo es que la culpa, tú inmediatamente todas tus neuronas se van a bloquear, por decirlo así. Pero si yo te digo, ¿te parece que la culpa la podamos abordar desde un espacio de responsabilidades? ¿Qué te parece si de partida la dividimos en dos? O quizás la dividimos en tres, porque resulta que sí, tiene razón por la plantilla de tomate, el cambio climático, sí, pero resulta que también me siento torpe, ¿no? Porque desde niña siempre fui como la culpable que todas las plantas se murieran porque, no sé, mala suerte que tengo mala mano, y empiezan las teorías, ¿no? Que yo tengo malo mano, otros tienen mala verde, inmediatamente tú te colocas en el equipo, ¿no? Y además de eso está que yo en realidad estaba enojada con mi mamá y lo hice a propósito, ponte tú. Estás desquitado. O sea, ya cuando tú tomas a una persona y a uno mismo y haces ese análisis de separar en partes la culpa y ver qué es con qué, ya me estoy ayudando a reducir la tensión interna, increíblemente. Y nos empezamos a poner las cosas en su lugar. Nosotros necesitamos encontrar la paz. Llámese, dos rayitas, poner las cosas en su lugar. Llámese autorregulación del sistema nervioso. Llámese lo que usted quiera. O sea, podemos crear un lenguaje donde la culpa puede transitar a ser simplemente una respuesta, ¿no? Ante una responsabilidad que a lo mejor es única, pero a lo mejor es compartida, ¿no? Y si desde La Paz ya nosotros tenemos una persona menos activada, como dices tú, biológicamente activada por la angustia que genera la culpa, porque la angustia tiene como tú has hecho y hemos visto los reels que hemos estado esta semana, que tú has preparado, o sea, la culpa sí es una respuesta en el sistema nervioso, una respuesta a nivel focal, en la parte prefrontal y en el ventral medial, o sea, tenemos espacios en el cerebro también, ¿no? Donde estos reflejan el efecto neuroquímico de la culpa. O sea, no es solamente una volada espiritual o una forma de maltrato, no. Ni es como que tú entiendas las cosas a punta de manipulación y extorsión. Todas las anteriores han sido utilizadas, es verdad, pero hoy día puedes cuestionar eso, puedes como llevarlo a otro espacio. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos multifactoriales y se nos olvida, ¿no? Estamos en una cultura que nos ha enseñado como a que somos como una máquina, entonces hay un elemento, ese elemento está malo, vamos, lo cambiamos y ponemos otro, pero no nos damos cuenta que en el fondo hay muchos elementos que están conjugando en nosotros para la realidad que vivimos. Entonces, cuando sentimos culpa, automáticamente también sentimos vergüenza y tendemos a irnos hacia adentro. Entonces, cuando hacemos este camino que tú nos propones de decir, a ver, tengo la plantita, se me secó, puede haber sido sí por el sol, o porque estoy molesta con mi mamá, o porque según yo no tengo dedos verdes, yo ya puedo empezar a bajar, como a descargar toda esa información que internamente me está haciendo sentir muy avergonzada conmigo y que no me quiero ni ver y no quiero ver a nadie, no quiero que me vean. Entonces, obviamente, esa culpa también se activa con mucha agresividad, queremos escondernos. Entonces, hay múltiples factores que se empiezan a mostrar. Y cuando empezamos
a deshilachar, a separar todos los elementos que pueden estar ahí presentes. No necesariamente son los mismos elementos para todos por igual, pero los míos ya la carga es menor y yo puedo hacer ese proceso de entender, de soltar algo, de darme cuenta. Y por último decir, ni siquiera quiero pedirle disculpas a mi mamá porque estaba enojada con ella, pero soy honesta conmigo. Bueno, ya esos niveles de estrés, de angustia, de ansiedad, de vergüenza también se empiezan a bajar y nos permiten mirar distinto y darnos cuenta si nos favorece o no, si es un beneficio para nosotros o no, seguir cargando con esa culpa, o por último abrirnos a la posibilidad de cómo hago para no sentirla, porque se me activa sola, o sea, cuánto también estoy respondiendo a patrones que aprendí y que ni siquiera los estoy haciendo conscientes. Interesante lo que hemos hablado siempre de sentir las emociones y permitírselas. Obviamente que si nos sentimos súper culpables, me imagino cuántas veces hemos botado una plantita calladita sin que nadie se dé cuenta, así como, oh, se nos murió una plantita, perdón, chingo, botamos la plantita, no hacemos los loquillos. Sí, esto que dices tú de hacerse responsable, y sí, claro, de esta situación como de tanta angustia, o sea, yo creo que va a depender del nivel de angustia cómo podemos trabajar esta experiencia. Pero lo que sí está claro también es que, claro, tenemos todos estos comportamientos familiares que tú dices, no tan importantes acerca de lo transgeneracional, ¿no? Sin embargo, la culpa, o sea, dentro de la estructura de personalidad, todo nos pasa un poco más, un poco menos, vamos a aprovechar la culpa para cosas como, como tú dijiste, si nos conviene tener la culpa o no, ¿ya? Me gusta eso porque ¿qué significa que algo, que una culpa te dé una ganancia? ¿Ya? Y ahí es donde más cuidado tenemos que tener nosotros. Buenas noches, Sole. Realmente tenemos que tener cuidado con cómo hacemos este cambalaje, este cambio de una culpa que me da utilidades. La verdad es que existe la ley de la causalidad y la causa y efecto, o sea, va a haber un momento en que eso puede revertirse y generar un patrón inconsciente que te deje hipervictimizado y la distorsión cognitiva aparece. Y eso creo que es muy importante, lo queremos hablar, de cómo se distorsiona cognitivamente esta culpa en las ganancias. Sí, porque finalmente nosotros sostenemos algo porque siempre hay un beneficio para nosotros. Y cuánto de sentirnos culpables de algo nos pone en un estado de víctima, y cuando siento víctima, a lo mejor entablamos vínculos con otras personas con las cuales podemos generar una dinámica, sea de víctima a victimario, o sea alguien que nos quiere proteger, o que nos quiere mostrar o ayudar a cambiar algo y nosotros no lo hacemos, y cuánto inconscientemente aún estamos pegados en eso porque a lo mejor nuestra mente dice, es que si yo cambio, quedo solo, quedo sola. Y ahí nuevamente se activa esta información tan ancestral y tan primitiva que está guardada acá en el cerebelo, de que necesito formar parte de una tribu, o si no desaparezco, o si no muero. Entonces, poder irnos dando cuenta de eso y preguntarnos, ¿qué hay aquí en mí que hace que esto se repita, o que yo no salga de esto, o que me cueste verlo de esta manera, o que me moleste si alguien me dice algo? También me va a permitir conocerme y de esa manera empezar a aceptarme como soy y buscar las ayudas si son necesarias, o los caminos si son necesarios, o las tomas de conciencia para hacer el cambio y ayudar a mi cuerpo también a que se sienta más sano. ¿Cuánta culpa son altas dosis de adrenalina que hace que todo mi sistema nervioso, inmunitario se vea afectado? ¿Y cuántas de esos dolores de cabeza, a lo mejor de estómago, pueden venir desde ahí y no desde que estoy comiendo algo que no corresponde, o qué sé yo, que algo me cayó mal? Entonces, también darnos cuenta que podemos sanarnos a nosotros en la medida que nos miramos de esa manera más integral.
siempre el sistema nervioso desde que nacemos necesita espacio seguro, ¿no? A esto Stephen Porges le llamó neurocepción. Ya es súper importante. La neurocepción es la capacidad del cuerpo de hacer una lectura ambiental, ¿no? Acerca de los factores que generan bienestar en ese bebé y seguridad. Entonces nosotros, por decir así, ya tenemos un sistema nervioso que viene programado genéticamente para poder detectar básicamente el peligro, ¿no? y lo seguro. Entonces, por eso es que se ha trabajado tanto el tema del apego, se ha trabajado tanto de cómo hacemos la lactancia, se ha trabajado tanto de que nos quedemos en la casa, ¿no? Las mamás, porque es importante por lo que vemos, ¿no? Esa apreciación del bebé pequeño, de que el espacio donde él habita es seguro. La verdad es que en las condiciones del ser humano actual hemos ido modificando la tecnología, hemos mejorado los ambientes bastante. Por lo tanto, uno diría, ¿por qué no estamos tan mejor? ¿Por qué si ya no tenemos que andar cuidando de que el bebé no se lo coma el oso, ¿no? Eh, realmente ya estamos aquí en la casa, no va a pasar, porque siguen habiendo, cada época tiene sus problemas. Y no es que ahora tengamos más, ¿no? Sino que cada época tiene su problema. Entonces, el lugar seguro siempre fue la cueva, por decirlo así, voy a irse allá. El lugar seguro siempre fue la casa, pero hoy día nosotros sabemos que tenemos incendios, que tenemos terremotos, que puede pasar alguna cosa en mi casa o en el colegio, o sea, entonces los lugares se volvieron hipotéticamente poco seguros. Sin embargo, una de las cosas que más nos ayuda a nosotras a manejar esta sobrecarga ambiental es el espacio seguro. Y el espacio seguro en la visualización, ¿no? El cerebro no distingue la realidad de la fantasía, por lo tanto, si yo me imagino a mí misma volando en la escoba, ¿ya? Estoy volando en la escoba para mi cerebro, punto. Ah, que si mi escoba es aerodinámica o funciona con baterías, no sé, pero ya estoy volando. Entonces, sí, muchas veces la visualización tiene un nivel en que utilizamos todas las variables de asociación visual, ¿ya? Para que el cuerpo haga ese correlato. Pero si nosotros le damos una bajadita más y lo metemos a nivel del sistema nervioso autónomo y las vías inconscientes, necesitamos usar el cuerpo como el gran catalizador, porque tiene ese sistema de neurocepción, dijéramos, funcionando, y ese sistema de neurocepción se resetea. Día, ¿no? Les pregunto a ustedes, lo voy a dejar un poco poniendo sobre la mesa, ¿no? Si yo te pregunto o me pregunto, nos preguntamos, ¿dónde es nuestro lugar seguro en el cuerpo? ¿Ya? Nosotros fíjense que por lo general sentimos el cuerpo cuando nos duele. Sí. Mientras no, ¿qué pasa con el cuerpo? Pasa inadvertido. Claro, si te duele, te acuerdas que tienes cuerpo. Entonces, acordémonos que el cuerpo tiene la capacidad de generar endorfinas, ¿no? Y anestésicos. Tiene la capacidad de generar anestesiantes, o sea, tiene hormonas que funcionan también para inhibir y generar control del dolor. ¿Ya? Entonces el umbral del dolor también es distinto en cada persona. Entonces, cuando uno dice, ok, vamos a trabajar este ejercicio y vamos a notar las sensaciones del cuerpo, es posible que aparezca primero lo que está queriendo que le pongamos atención, ¿o no? Yo yo quiero que me veas. Esta angustia, esta palpitación. Sí, dolor del cuello, no sé, que tengo sueño, que estoy cansada, que me duelen las rodillas porque caminé mucho o los pies, o sea, aparece el dolor, obviamente, porque el cuerpo está nuevamente organizado para poner sobre la mesa aquellas cosas que son prioridad y se basa mucho en el sentido del dolor. Pero a pesar del dolor, ¿no? Y lo dice Peter Levine en muchos libros, en este libro, cómo sanar el dolor, ¿no? Cómo manejar el dolor. Lo importante es que busquemos espacios donde no hay dolor, ¿no? Entonces, realmente los invitamos a que sientan, ¿no? El trabajo es un poco así, sienten tu cuerpo primero que nada, cómo está, ¿no? El cuerpo tiene que sentirse, a veces es bueno sentarse cómoda, lo más posible para poder tener una buena percepción, ¿no? Del cuerpo. Si estamos bien sentados, es posible que sea más fácil de detectar cómo está mi cuerpo.
Noto si noto que tiene calorcito, tiene frío, cómo está el cuerpo, si está pesado o me siento como que todavía comí mucho porque comí mucho, tengo sed. Voy reconociendo primero este lenguaje del cuerpo, que es algo que hemos olvidado, o quizás nunca lo tuvimos tan fresco, el lenguaje corporal. Sentimos tu cuerpo, sentimos si hace calor, si hace frío, si está apretado, si está suelto el cuerpo, ¿no? Cuando ya hacemos ese ejercicio de sentir, oh, hoy día, hoy, ¿no? Siento, por ejemplo, no sé, yo siento harto calor en las piernas, siento harto calor en la cara, ¿no? Y tengo como relajado los brazos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir sintiendo. Vamos sintiendo cómo nos sentimos, estamos en esa sensación. Ahí hay personas como que les ayuda mucho cerrar los ojos porque van hacia adentro. Y hay otras personas que si cierran los ojos no se pueden concentrar. No importa si abren los ojos, cierran los ojos, lo importante es que sientas tu cabeza, sientas tus hombros, sientas tus brazos, sientas tus caderas, sientas tus rodillas, sientas tus pies, ¿no? Más o menos todas estas áreas donde están articulares, ¿no? Son las áreas que nos dicen cómo estamos puestos en la vida. Es muy interesante. Todas las articulaciones tienen sensores propioceptivos de decirle al cerebro y a los oídos que también estoy sentado, que también esa posición es cómoda. Entonces tú puedes ir un poquito hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Primero para focalizar cómo estoy en ese eje. Me puedo mecer un poquito hacia adelante y hacia atrás, muy suavemente porque el sistema nervioso funciona muy suavemente y nosotros estamos trabajando en este momento sistema nervioso y cuando ya siento que estoy bien sentada en mis isquiones, ¿no? En el suelo, en el piso, perdón, de la silla, cuando yo me siento ya mis huesitos en la silla, de adelante hacia atrás, me meso suavemente un poquito hacia los lados. Meso, sobre todo me meso desde mis caderas, como si fuera una velita, ¿no? Voy moviéndome de un lado para otro. Entonces le voy haciendo un ejercicio a mis otolitos y al sistema vestibular, que son aquellos de equilibrio, para que el cuerpo no, ya a mí me dio ganas de como, respirar profundo, porque inmediatamente empieza a regular, ¿no? Y me empiezo a relajar. Pero cuando yo ya hice eje hacia adelante y hacia atrás, eje laterales, el cuerpo revisa y dice, oh, y él solito se focaliza en el centro. Y ahí tomamos la verdadera posición recta. Hacemos ese chequeo, ¿no? Balanceo hacia adelante y hacia atrás y después hacia los lados. Lo puedes hacer con los niños, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer para otro, acompañar en ese balanceo. Ya encontró el cuerpo el eje, porque el cuerpo tiene memoria, ¿no? Encuentra su eje propioceptivo, eje, y entonces ya estoy sintiendo las sensaciones de mi cuerpo y puedo notar, sí, efectivamente, ¿no? Aquello que es como desagradable, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un poquito una presión aquí extraña en los oídos. ¿Mm? Bueno, cuando hay temporales acá cambia la presión atmosférica, entonces sienten como problemas de cabeza, tengo un poquito sensible los oídos, ¿no? Digo, ok, ese es un lugar donde no estoy cómoda, me siento molesta con mis oídos, me está molestando aquí detrás de los oídos, pero ¿a dónde yo puedo contrarrestar, ¿no? Esta sensación negativa? Y generalmente un buen recurso para las personas que no han hecho trabajo somático es la planta de los pies. La planta de los pies es aquello que se enraiza en la tierra, es aquello que lleva conexión hacia el suelo y te da estabilidad, ¿no? Y en esa estabilidad yo digo, hoy, ¿dónde está un lugar seguro en mi cuerpo? ¿Dónde está tranquilo? A lo mejor seguridad es una palabra muy grande, ¿no? Porque yo primero tengo que hacer muchos ejercicios de ir hacia adelante, ir hacia atrás, ir hacia los costados, centrar el eje del cuerpo, ¿no? Es como un proceso. Y cuando yo tengo eje en el cuerpo, digo, ok, ¿dónde está mi cuerpo? Sí, me molestan los oídos, pero ¿dónde está la parte más que está centrada, más estabilizada y más tranquila? No sé cuál sientes tú, Pauli. ¿Sabes qué estoy sintiendo en la boca del estómago en este momento? Exacto, ¿no? Por ejemplo, yo siento mucho las plantas de mis pies, ¿no? Como dos fuerzas que están ahí ancladas. Ahí ya es un lugar tranquilo, ¿ya? Pero cuando yo ya empiezo a acostumbrarme a trabajar en este ejercicio, que lo puedes hacer cuantas veces tú quieras,
vas a encontrar que además puedes preguntarle al cuerpo, le preguntas tú a tu cuerpo, ¿dónde hoy, en este momento, hay un lugar tranquilo? ¿Dónde? ¿Dónde está hoy día? Yo hoy día siento que mi lugar tranquilo está en el abdomen. Mis manos tienen ganas de estar en el abdomen. Sí. Sí, y ahí respiro sintiendo mis manos calentitas en el abdomen y digo seguridad. Este es mi espacio seguro dentro de mí, seguridad. Y estoy sintiendo cómo eso se va anclando en la memoria del cuerpo, ese espacio seguro en mí, ¿no? Eso hace que tu sistema nervioso autorregule. Y puede ser que no solamente sientas ese espacio, sino que además sientas un calorcito, porque cuando tú le dices cuerpo seguridad, el cuerpo integra esa información que está unida a una sensación y genera patrones de respuesta. Y vamos a sentir como ondas de movimiento físico, es decir, que el cuerpo va a responder al estímulo, no es una cosa propioceptiva, interoceptiva. Estoy sintiendo mi lugar seguro y es como, ay, ya no importa si el cocodrilo viene, no importa si me cae el departamento encima, ahora lo que me importa es que yo estoy segura en este lugar. O sea, vuelvo al presente, aquí en el ahora no me está pasando nada. Lo que necesita el sistema nervioso no me pasa nada. En este momento no hay nadie que ir a salvar, ni a mí me va a comer el cocodrilo, solo estoy sentada en mi pieza escuchando y estoy segura. Hipotéticamente no pasa nada. Ese decir al cuerpo seguridad, seguridad, seguridad y notar las sensaciones del cuerpo, esa palabra, van a generar ondas, ondas cerebrales, van a generar ondas en la frecuencia del cuerpo. Y eso va a hacer que haya una respuesta inmune, una respuesta emocional de bienestar. Va a ir una apertura. No tenés esa sensación como se abre el cuerpo con calorcito, ¿no? Yo empecé a sentir calor en el área de los oídos, ¿no? Porque inmediatamente el cuerpo distribuye el espacio y lo vuelve unitario, ¿no? A veces nosotros nos sentimos tan divididos, como que la cabeza anda por allá, las emociones andan por acá, no sé ni cómo me llamo. Aquí esto es un ejercicio somático de integración, de unificación, ¿no? Entonces, si quiero seguir como profundizando en él, vuelvo a buscar, vuelvo a corregir, es circular, vuelvo a corregir mi posición hacia adelante y hacia atrás. Cada vez voy a ir respirando más profundo, porque el cuerpo va a ir relajando, va a ir encontrando la paz, ¿no? Porque la paz es un estado de la mente también, que también tiene un correlato fisiológico, y después vuelvo a girar, vuelvo a mecerme por los costados, unas 3, 4 veces por lado, corrijo y vuelvo a preguntar dónde estoy tranquila, dónde está en mi cuerpo esa sensación. Puedo hacer 3 rondas de este ejercicio y inmediatamente tu cuerpo va a responder, ¿no? Y ese espacio seguro es como realmente desde ahí, por ejemplo, primero, lo que quiero decir, primeros auxilios. Primero me calmo y después veo qué hago. Eso es lo más difícil de nosotros. Esa brecha, a veces de esos 5 minutos de regulación, es la ventana de oportunidades que pueda tomar mejores decisiones, ¿ya? Cuando nosotros estemos en defensa máxima, obviamente que el cerebro no te va a dejar, porque va a responder drásticamente a una señal de peligro mayor. Pero aquí lo que estamos haciendo es volver a centrar el eje del cuerpo y estamos volviendo a activar el sistema de neurocepción y corregirlo positivamente. La mente se vuelve loca, sobre todo como estamos hablando, venimos hablando de la culpa, por qué la culpa, de dónde la culpa y el camino hacia la paz. Cuando estoy en lo que logro es poder bajar, como dices tú, descargar, alinearme y automáticamente se me despeja la cabeza. Entonces, claro, si se me despeja la cabeza, ahora yo puedo ver, pensar si aquello que me generaba la culpa o que me molestaba o que yo me sentía avergonzada es necesario,
A lo mejor es cosa de hablarlo, o escribirlo, o, o Sí, aprender esto, eso. O sea, me permite dar otro paso más virtuoso, digamos. sí, hacer un diario de trabajo, sobre todo con, por ejemplo, la relación intrínseca entre culpa y paz, por decir así, la polaridad de la culpa en la paz. ¿Ya? O estamos en paz con el pasado, hemos resuelto el pasado, dijéramos, cuando nosotros tenemos paz con nuestra vida, con lo que ha sucedido en nuestra vida, tenemos paz, paz con la vida, aceptación, paz. Si estamos en el futuro, siempre tenemos mucha ansiedad en el futuro, es muy difícil, perdemos la alegría porque estamos preocupados, ¿no? Y el presente siempre nos da fuerza, ¿no? Por eso me gusta mucho que en el movimiento humanista dicen, lo que siempre dicen, su frase es paz, fuerza y alegría. Y yo les encuentro toda la razón, paz, fuerza y alegría. Es lo que necesitamos. Pero cómo definimos esos procesos, cómo los llevamos a la realidad, la paz, la fuerza y la alegría, ¿no? Son estos pequeños trabajos cotidianos donde nosotros podemos hacer estos ejercicios y llevar una bitácora de esto. A nosotros con la Paulina eso le hemos llamado, ¿no, Pauli? El proceso de autogerminación, Sí, ¿no? Estamos trabajando justamente en un proyecto, en un programa de trabajo personalizado con un grupo, en realidad, sobre autogerminarte, es decir, volver a corregir aquellas distorsiones cognitivas que han hecho que tu vida se empequeñezca y te sientas tan atrapado. La autogerminación tiene que ver con romper las propias corazas, ¿no? Obviamente que no vamos a trabajar autogerminación en los mismos términos para un joven o un adulto joven que para un adulto, porque los procesos del ciclo biológico de cada persona son muy distintos, por un lado, y realmente estamos marcados por ciclos biológicos, profundamente marcados. Entonces, enseñar a un niño desde pequeño autogerminación es esencial, ¿no? Hacerte cargo de ti mismo, poder comprender tus limitaciones y trascenderlas. No sé qué más se te ocurre, Pauli, dentro de los miles de temas que... En el fondo es empezar a trabajar la frustración, permitirnos frustrarnos, permitirnos sentir lo que sentimos, pero no reaccionar de manera reactiva, sino que ir al cuerpo a reconocer dónde está esa sensación sentida, esa emoción en el cuerpo. Son muchos elementos que nos permiten conocernos y al conocernos empezar a germinarnos, a sembrar semillitas en nosotros mismos que nos permitan luego ver otros aspectos nuestros más sabios, más integrados, más armoniosos, más en Pero paz. nosotros pensábamos, pienso en esta metáfora, nosotros estábamos tan ocupados de que nuestros hijos usaran la bicicleta sin rueditas, ¿no? Estamos es un gran logro cuando un niño por fin le quitan las rueditas a su bici, ¿no? La primera vez que se sube a bici. Pero a mí me da la impresión que en la adolescencia, desde los 12 hasta los 22 más o menos, que yo diría la etapa adolescente, temprana y tardía, que es la realidad de más o menos bastante gente hoy día, entre los 12 y los 22, esta brecha, hay otras rueditas que llevamos, otras rueditas que van a hacer que nuestra bici sea más potente o que nosotros podamos tener una super bici y podamos tener un equilibrio, un balance. Ese equilibrio o balance de cuando nosotros somos adolescentes y ya entramos a sacarnos las últimas rueditas alrededor de los 22, 23 años, no antes, ya, al menos que seas una persona precozmente madura, ¿no? Que tiene que actuar antes de tiempo, que eso es otra conversación que tendríamos que tener, ¿no? Si sacamos estas rueditas a los 22 o los 23 de una buena manera y reorganizamos todo este proceso autogerminando, enseñándole a la persona a poder soltar sus procesos, a poder entender qué quiere llegar para sí mismo en la vida, qué es lo que quiere lograr, entonces vamos a entrar con una estructura de personalidad y con una forma de ser mucho más alineada a lo que la persona realmente quiere. ¿Vamos a tener problemas siempre? Siempre. ¿Vamos a tener trauma siempre? Porque si no es por uno, es por el otro. Entonces, nada que hacer, pues estamos
sea, en ese y además que es parte de la vida, o sea, el ser humano, este programa llamado Ser Humano, es eso, venir a crecer, a evolucionar, y no podemos esperar que nada nos suceda para decir, al fin, sino que esa paz la tenemos que lograr en el día a día, para poder tener una fuerza que le dé sentido a nuestra vida. Entonces, con Marian se nos ocurrió en este caminar de miradas integradoras para sanar, generar un taller que vamos a empezar la última semana de marzo. Va a ser online, pero presencial online, y queremos invitarlos a todos los que nos están acompañando aquí hoy. Vamos a hacerles llegar y vamos a poner en nuestras redes toda la información para que se puedan ir sumando, pero queremos irles contando un poquito de qué se trata. Van a ser 6 sesiones cada 2 semanas, un sábado en la mañana. Empezaríamos el 23 de marzo para terminar el 1 de junio, sábado por medio. Porque la idea es ir aprendiendo, ir practicando y tener tiempo para que esto vaya decantando, para que lo vayamos integrando, para que podamos ver este concepto de autogerminación, de qué se trata, cuáles son los aspectos que lo involucran, cuáles son esas oportunidades que se nos van presentando. Sí, autogerminación también apunta, o sea, a veces algunas personas, la paz, llegar a la paz, es como una palabra que te da, voy a decirlo así, ¿ya? Te da el olor a cementerio, como que el ser humano encuentra la paz cuando se muere, por decirlo así. Parte el paradigma, chiquillo, ¿qué quieren que les diga yo? La paz a veces es flow. Estamos hablando de una paz que fluye. Estamos hablando de una paz mental que es un flow. Es decir, como diría Mihaly Csikszentmihalyi, es el estado óptimo de la mente. ¿No? Porque a veces dicen, ay, qué lata ir a un curso que van a enseñar sobre la paz. Y yo digo, oh, yo también no iría. Yo tampoco iría en todo caso, porque suena como de cementerio, porque nosotros inconscientemente creemos que para tener paz tenemos que morirnos. Pero acá es una paz que tiene que ver más con un estado de la mente de flujo, que es como estar en un espacio donde sí, tengo distorsiones cognitivas que las puedo ir ajustando a mi realidad actual, donde sí puedo hacer trabajo. Hoy día hay muchas herramientas para trabajar procesos profundamente complejos, muy bien acompañados. Hay muchas herramientas hoy día, no se quede así, haga algo. Es decir, este mismo ejercicio que estamos haciendo, hay personas que de verdad han encontrado mucho más cuando hacen este ejercicio. Nosotros simplemente estamos describiendo cómo hacer el ejercicio de centramiento, de buscar un lugar seguro en el cuerpo. A veces la terapia tiene que ver con esto, ¿no? Cómo podemos hacer, dijéramos, para poder encontrar flujo, para poder encontrar, como dice la persona, cómo poder como acercar a un chico de 23 años. Bueno, a los 23 años yo no conozco a nadie, no sé, por lo menos yo trabajo la mayoría con 20 a 25, 30, es como mi target, de 12 a 40, y en realidad los 23 años son una gran mente que está desarrollando procesos y necesita fluir en orden. La secuencialidad, el orden de cómo yo me muevo, dónde está esa culpa, si me siento lo suficientemente seguro de mí mismo. No, la seguridad es un indicador, no es un índice, es un indicador. Yo puedo sentirme segura a través de sentir mi guata. O sea, ni siquiera es que yo les tenga que aplicar un instrumento de medición, ¿no? Tienen ustedes el mejor instrumento de medición, uno de los grandes ejercicios, ¿no? Dijéramos, de usar el cuerpo como verdad mentira, ¿no? Estar parado y oscilar y decir, ¿me siento en esta situación seguro? Sí o no. Y voy a ir hacia adelante, hacia atrás. Si me siento segura, voy a estar como tendiendo a quedarme quieto al centro. Si no me siento segura, el cuerpo te va a decir, nine, no. Entonces, la seguridad, ese es un chequeo corporal, un testeo corporal clásico, el oscilar hacia adelante, hacia atrás, en otro sentido de la terapia. Entonces, sí, una persona de 23 años,
que todo es como, ya, ¿cuáles son tus ideas? Como que, ¿cómo hacemos para fortalecerlas? ¿Cómo hacemos para que no te sientas inseguro? ¿Cómo hacemos para que tú mismo crezcas y al mismo tiempo encuentres un lugar donde te sientas que formas parte, ¿no? Dentro de todos estos ciclos de autogerminación necesitamos, acuérdense, un espacio seguro, un amor seguro, una vida que nos enseña la belleza y a través de la contraposición con el dolor, o sea, tenemos toda una historia detrás de lo que es la vida en sí misma, ¿no? Por eso pensamos que la autogerminación tiene que ver con tomar una fuerza que es propia, pero tenemos que hacer todo un trabajo para que tú encuentres esa fuerza tuya interna y eso te lleve a lograr tus procesos, ¿no?